En el presente video vamos a hablar sobre generalidades de un grupo de medicamentos que por mejorar el ánimo depresivo se los conoce como antidepresivos. En próximos videos vamos a analizar los distintos grupos de antidepresivos en particular. Para poder acercarnos e introducirnos al tema de antidepresivos y particularmente de generalidades de antidepresivos y poder entender el por qué se los denomina de una determinada manera, es importante repasar brevemente el mecanismo de comunicación neuronal o neurotransmisor. Las neuronas, para comunicarse entre sí, liberan al espacio sináptico, que es el espacio que comunica una neurona con otra, un mensaje químico que habitualmente se conoce como neurotransmisor, que puede ser serotonina, dopamina, norepinefrina, etc. Tenemos por lo tanto una neurona presináptica, un espacio sináptico, una neurona posináptica. En la neurona presináptica se va a elaborar ese transmisor a partir de precursores, se va a almacenar en una vesícula. Cuando llegue el impulso nervioso, esas vesículas van a volcar su contenido al espacio sináptico para que ese transmisor, actuando sobre receptores ubicados en la membrana postsináptica, modifiquen la actividad de la neurona postsináptica. Una vez que ese neurotransmisor ejerce su acción, debe ser retirado del espacio sináptico y eso se consigue de varias maneras. Existen transportadores a través de los cuales la neurona presináptica retoma y recapta ese neurotransmisor ubicándolo nuevamente en el interior del terminal presináptico y retirándolo del espacio sináptico, donde allí puede ser realmacenado en vesículas sinápticas o bien puede ser inactivado por la acción de enzimas, por ejemplo la monoaminoxidasa, que la vemos ubicada en la parte posterior de la diapositiva. En ocasiones también una forma de terminar la acción del neurotransmisor es que difunda lejos de la sinapsis o que eventualmente sea transformado por enzimas ubicadas por fuera del espacio sináptico, como por ejemplo la catecol-oximetiltransferasa. De esta manera, los neurotransmisores van a ejercer su acción y de esta manera van a finalizar su acción. Los antidepresivos van a actuar modificando algunos de estos pasos que hemos descrito, es decir, o modifican la acción de receptores ubicados a nivel postsináptico, o actúan modificando receptores a nivel presináptico, o actúan modificando la actividad de transportadores, o actúan modificando la actividad enzimática de, por ejemplo, enzimas como la monoaminoxidasa o la catecol-oximetiltransferasa. Como consecuencia de estas diversas posibilidades de acción, es que los distintos antidepresivos van a recibir su nombre específico. Existen diversas maneras de clasificar a los antidepresivos. Nosotros vamos a optar por una manera sencilla, proveniente de la habitualidad con que los usamos en la práctica clínica. Es así que vamos a hablar, por un lado, de fármacos antidepresivos de empleo infrecuente o raro en la práctica clínica, habitualmente porque son fármacos más añosos, que han sido superados en cuanto a mayor seguridad, mejor tolerancia, a pesar de lo cual todavía tienen algún lugar en el uso como antidepresivos. Dentro de ellos tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa y los conocidos como fármacos tricíclicos. Y después tenemos los fármacos antidepresivos de empleo frecuente en la práctica clínica que abarcan varios subgrupos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina o IRS, los fármacos duales, donde se produce un bloqueo de la recaptación de más de un neurotransmisor, habitualmente serotonina y norepinefrina, los fármacos conocidos como multimodales, que son fármacos de reciente aparición, donde se le suma al bloqueo de la recaptación de serotonina alguna acción sobre un receptor postsináptico a serotonina, que incluye, por ejemplo, la vortioxetina o la vilazodona. Y finalmente, otro grupo de fármacos que agrupamos como otros, dentro de los cuales podemos destacar el bupropión, que inhibe la recaptación de dopamina, la mirtazapina, que tiene un efecto adrenérgico alfa-2, de bloqueo alfa-2, y la gomelatina, que fundamentalmente actúa por bloqueo de un receptor serotoninérgico llamado 5-HT2C. ¿Cuáles son las principales acciones de los antidepresivos sobre el sistema nervioso central? En primer lugar, algo que parece obvio, que es mejorar el ánimo depresivo. En realidad hay que remarcarlo, ya que si un antidepresivo se le da a una persona con ánimo normal, no tiene ningún tipo de efecto. Pueden precipitar reacciones de excitación psicomotriz hipomaníacas o maníacas cuando son incorrectamente dados a pacientes que están en una fase depresiva de un trastorno bipolar.
no se hace correctamente el diagnóstico de bipolaridad y por lo tanto en ese caso el antidepresivo puede precipitar una reacción maníaca, pero porque está mal indicado. En general los antidepresivos suelen bajar el umbral de convulsiones, por lo tanto en pacientes epilépticos y algunos antidepresivos en particular requieren ser evitados o eventualmente ser administrados de una manera muy cuidadosa. En ocasiones pueden producir bruxismo al dormir y temblores de tipo mal pulso. Algunos de ellos pueden entorpecer el aprendizaje y la memoria, aunque los más modernos en general respetan todas estas funciones y no las modifican. En algunos casos, algunos antidepresivos tienen una propiedad activante, es decir, aumentan la actividad psicomotriz de alguien que está un poco enlentecido, o en otras ocasiones tienen un perfil sedativo donde tienden a disminuir el nivel de ansiedad y de agitación que puede tener un paciente en un determinado momento. De allí que a veces se elige alguno con una propiedad activante si el paciente tiende a estar inhibido psicomotrizmente, o bien se busca un antidepresivo con perfil sedativo si es la ansiedad lo que está predominando. Con respecto a la inducción de conducta suicida, esto es un interrogante que en principio pareciera ser que los antidepresivos en general, salvo alguno en particular y en niños, no tienen un riesgo de inducir conducta suicida, pero podría ser que en el intervalo que media entre que el paciente comienza a recibir el antidepresivo y comienza a sentirse con más energía, pero que no ha resuelto su mal estado de ánimo, se pueda concretar una ideación suicida en un acto suicida. Por eso a veces en pacientes que han tenido ideación suicida previa y que uno le administra un antidepresivo, hasta que el antidepresivo empiece a ejercer su acción, deben ser correctamente monitoreados. Los antidepresivos también ejercen acciones sobre el sistema nervioso autónomo, muchas de ellas vinculadas a la aparición de efectos adversos, como por ejemplo provocan retención urinaria, visión borrosa, perturbaciones sexuales, sequedad bucal. Todos estos efectos se llaman efectos anticolinérgicos, ya sea porque el fármaco tenga en sí mismo una acción anticolinérgica o producto de que aumente mucho una actividad que se llama la actividad adrenérgica. Pueden producir confusión, sedación, taquicardia y hay que tener cuidado en algunos casos porque pueden empeorar un glaucoma preexistente, sobre todo si es un glaucoma de ángulo estrecho. También tienen acciones sobre el sistema digestivo, como por ejemplo la aparición de náuseas, vómitos, diarreas o dolores generalizados gastrointestinales. Las acciones de los antidepresivos sobre el peso eran una preocupación bastante importante con los viejos antidepresivos, como por ejemplo los tricíclicos, que producían un importante aumento de peso por varias razones. Por un lado porque disminuían la saciedad, por otro lado porque provocaban sequedad bucal y esto aumentaba el consumo de dulces y bebidas para contrarrestarla, y por otra parte porque disminuía el metabolismo basal. Los antidepresivos más modernos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y la venlafaxina, en general tienden a producir inicialmente una disminución de peso y con el tiempo tienden a ser neutros en términos de aumento o disminución de peso. Los fármacos antidepresivos, como la mirtazapina con acción antihistamínica, pueden producir un ligero aumento de peso y eso exige que uno esté atento y que seleccione, en este caso, el fármaco en función del peso previo que el paciente tiene. Muchos de los antidepresivos actúan por inhibición de la recaptación de distintos tipos de neurotransmisores. Y esto tiene consecuencias específicas, producto justamente de que evitan que sean recaptados y por lo tanto aumentan la disponibilidad de ese neurotransmisor en la sinapsis. Entre los efectos que surgen por inhibir la recaptación, cuando se trata, por ejemplo, de inhibir la recaptación de norepinefrina, el paciente puede experimentar temblor, taquicardia, insomnio e incluso disfunción eréctil. Cuando es la serotonina la que es inhibida de ser recaptada, se pueden experimentar cefaleas, trastornos gastrointestinales y disfunción sexual. Y finalmente, si es la dopamina la que es inhibida de ser recaptada, el paciente puede experimentar agravación de un cuadro psicótico eventualmente y disquinesia tardía, aun cuando hasta ahora ningún fármaco que inhiba la recaptación de dopamina antidepresivo haya provocado disquinesia tardía. Los antidepresivos también ejercen o pueden ejercer efectos sobre la piel o efectos dermatológicos. En general las urticarias son efectos inmediatos que responden habitualmente bien al tratamiento local
En algunos casos excepcionales hay que suspender la administración del antidepresivo y son menos frecuentes las reacciones dermatológicas tardías. Los efectos sobre la sexualidad son muy importantes porque en algunos pacientes son particularmente relevantes y son particularmente frecuentes con algún tipo de antidepresivos y suelen afectar, cuando lo hacen, o pueden afectar cualquiera de los 3 momentos de la sexualidad: el deseo con disminución de la libido, la excitación con impotencia o el orgasmo produciendo anorgasmia, que habitualmente cuando aparece la anorgasmia siempre tiene que atribuirse, si el paciente está tomando un antidepresivo, al fármaco. En próximos videos hablaremos de los distintos grupos de antidepresivos en particular. Desde ya, muchas gracias.